Estoy presentando un pequeño modelo de lo que es la célula en sí. La célula posee muchos organelos y encontramos millones de células en cada uno de los organismos que están constituidos por la misma. La célula es una unidad pequeñita, 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 pero tiene muchas funcionalidades dentro de nuestro organismo. Vamos a conocer hoy cuáles son algunos de ellos. Tengo por acá un concepto sobre la célula. Es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Pero ojo, estructural y funcional. Esas dos palabras son fundamentales dentro de este concepto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las estructuras, todas las estructuras, mejor dicho, de nuestro organismo están constituidos por células. Acá tengo un ejemplo de los tejidos. El tejido más grande que tenemos es el de la piel y él es el que está compuesto o es el que posee la mayor cantidad de células. Por esa razón, todas las células del cuerpo se le conoce como células somáticas. Poseemos dos tipos de células que son las somáticas y las células sexuales. Células sexuales que vamos a desarrollar en un próximo tema. Acá vamos a trabajar con las células somáticas. Es curioso preguntarse o entender, mejor dicho, el concepto de que simplemente no lo repetimos porque tenemos una botella, sino porque debemos de entender por qué es estructural y por qué es funcional. Aparte de que compone la mayoría de las estructuras de nuestro organismo, también cumple diversas funciones. Una de ellas es la ayuda a la cicatrización de las heridas, ayuda al proceso de regeneración de la piel, que dije anteriormente que es uno de los mayores tejidos, el más grande que posee nuestro cuerpo. También tenemos lo que son las células de las plantas. Las plantas poseen células, sí, las plantas poseen células y lo vamos a ver más adelante. Existen dos tipos de células principales que son la procariota y la eucariota. Si observan esta imagen, la procariota es distinta a la eucariota en la estructura. También es distinta en los organelos, pero solo es un organelo lo que la hace diferente. La célula eucariota posee núcleo definido, la procariota no lo tiene. En el núcleo es donde se contiene, se guarda la molécula de ADN. En la procariota, la molécula de ADN, miren eso morado que está ahí, se encuentra suelta porque no tiene núcleo. La célula procariota es propia de algunas bacterias y microorganismos. La mayoría de los organismos están constituidos por células eucariota y son más abundantes. Organelos celulares. Estamos hablando acá de la célula animal y en este caso también estamos hablando de la célula eucariota. ¿Por qué yo la diferencio? Porque tiene núcleo. Como tiene núcleo, es eucariota. Si no tuviera núcleo, la estructura fuera distinta, como vimos anteriormente, y no tuviera núcleo. La membrana plasmática, que es mi primer organelo, ella es en una forma de sándwich. La vamos a conocer en una próxima presentación, más adelante, en esta misma, pero más adelante. La membrana plasmática es en forma de sándwich, es lo que observamos acá, ese espacio circular. Eso es lo que le llamamos membrana plasmática. Ella ayuda a mantener todos los organelos dentro de la misma sin necesidad de que todo esté disuelto o suelto por ahí en el cuerpo. Como poseemos muchos millones de células, entonces
La membrana plasmática cumple la función de mantener todo organizado, todo dentro de un solo espacio. Las mitocondrias son estas. Las mitocondrias cumplen la función de degradar algunas moléculas que ya se encuentran dentro de la célula, como son algunos nutrientes, y también fundamentalmente ella se encarga de la entrada de oxígeno y liberar dióxido de carbono. ¿Cómo ella lo libera? Bueno, ella es la que lo transporta. Ella lo absorbe para la célula porque la célula respira, y también el dióxido de carbono que la célula libera, ella lo recoge y lo transporta afuera del organismo. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi está acá. Él se encarga de degradar algunas proteínas. Tenemos el retículo endoplasmático liso, que es este de acá. Hay un liso y un rugoso. Ambos poseen las mismas características, similares, no las mismas. Ribosomas. Los ribosomas, ellos tienen una particularidad, son pequeñitos, pequeñitos, casi no se ven, y es que dos de ellos unidos lo ayudan a leer la molécula de ADN, porque ella necesita ser descrita para que la célula la comprenda. Entonces, de ahí ella la va leyendo como un código de barra del supermercado, y se puede transcribir que esa información trajo una proteína, trajo un aminoácido, trajo una enzima, etcétera. El ribosoma es el lector de barra de la molécula de ADN. Los lisosomas, que están acá, son más grandes que los ribosomas. Ellos tienen una función dentro de la célula también, y es almacenar algunos nutrientes para la reserva de alimentación de la célula. Núcleo, este de acá rosado. El núcleo almacena la molécula de ADN. La molécula de ADN es la información hereditaria que posee cada ser vivo. Es la que le damos la mitad de nuestros padres y la otra mitad es propia de nosotros. El nucleolo, el amarillito, almacena la molécula de ARN. Acá la composición del núcleo y nucleolo celular, vamos a ver, el ADN es esta molécula. Doble hélice, va dando vueltas, girando. Está compuesta por unas bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina y timina. El ARN es una molécula de una sola hélice. Está compuesto por la base adenina, uracilo, citosina y guanina. La timina, como pueden observar en esta imagen, no aparece. Desaparece, se cambia por uracilo. El ARN está en el nucleolo, el ADN en el núcleo. ARN, así, ADN de doble cadena. Característica del ARN: una sola hebra, ADN dos hélices. El ADN lo constituye un azúcar, que es una pentosa, como este ejemplo, se llama desoxirribosa. El ARN es una molécula de una sola hélice. También tiene una figura química, que es un azúcar, y en este caso es ribosa. ARN ribosa, ADN desoxirribosa. Recuerden que las bases nitrogenadas, dije anteriormente, adenina, timina, citosina y guanina, ese es para el caso del ADN. El ARN es adenina, uracilo, citosina y guanina. ¿Qué cambió en el ARN? Bueno, cambió la timina por uracilo. Cuando las sustancias se colocan encima de estas proteínas amarillas, esas cadenas amarillas,
Entonces las proteínas se encargan de transportarlo a través de la membrana. Eso se llama difusión facilitada. O sea, las proteínas le ayudan. Y son hidrosolubles porque se disuelven en agua. El transporte activo no es lo mismo el transporte activo al pasivo. El activo lo hace la célula con gasto de energía por parte de ella, y el pasivo no consume energía, sin consumo de energía por parte de la célula. Estos pequeños organelos, y ellas lo utilizan para su producción de color y pigmentos. Recuerden que todas las plantas, ok, tienen hojas verdes, pero cuando las plantas maduran las hojas ya no son verdes, adquieren un color nuevo. Entonces, también los vegetales que consumimos en casita provienen de diferentes plantas. Por ejemplo, ¿de qué color es la zanahoria? ¿De qué color es la berenjena? ¿De qué color son los limones? Y así sucesivamente podemos enumerar distintos vegetales que son de distintos colores. Los pigmentos son los que proporcionan los diversos colores a las frutas. Vamos a tener una especie de desglose de los pigmentos, que se lo voy a facilitar para que puedan conocer de dónde proviene cada color, cómo se llama el pigmento que le proporciona el color a la zanahoria. Entonces los cloroplastos son los que ayudan a mantener esos pigmentos, esos colores. Las plantas son autótrofos o autótrofos. Ellos ellos pueden crear sus propios alimentos, porque recuerden que las plantas se alimentan del suelo y de la luz solar. Entonces son los únicos seres vivos capaces de realizar fotosíntesis y son de alimentación autótrofa. A diferencia de nosotros, somos heterótrofos, dependemos de otros ser vivos para poder alimentarnos. En este caso dependemos de las plantas, porque de ellas es que proviene el arroz, la zanahoria, la berenjena y todo lo que consumimos prácticamente. La membrana plasmática, que es diferente porque en nuestra célula es membrana plasmática, en la célula vegetal es una pared celular. Gracias, espero que le ayude y que sea de mucho aprendizaje para cada uno.